Buenas tardes a todos. Les agradezco la amabilidad de haberme invitado a poder compartir esta tarde con ustedes, que siendo una tarde bastante calurosa y hay mucha gente, lo cual es muy estimulante para mí. Y bueno, me parece que se da en un momento oportuno, porque tanto a nivel internacional como a nivel local hay situaciones que están implicando la posibilidad de un salto cualitativo para toda la fuerza de izquierda, de toda naturaleza, en términos más políticos, ¿no? Este debate se da en un momento de agudización de la crisis mundial. Una crisis que, como ustedes saben, nació en Estados Unidos, pero que inmediatamente se prolongó hacia Europa, que es hoy el epicentro de la crisis. Pero no es una crisis que, siendo global, no está afectando a las distintas zonas o geografías del mundo de la igual manera. Una cosa es la Europa de dos velocidades, donde hay un conjunto de países de la periferia europea donde están profundamente en recesión, particularmente Grecia, que hace 6 años que está en recesión, particularmente España, que ya tiene una desocupación cercana a los 6 millones de personas, lo que implica alrededor del 26-27% de desocupación. Algo similar está pasando en Grecia. Es también en Irlanda, es también en Portugal y es también en Italia. Y hay una situación de semi-estancamiento en los países poderosos de Europa, como Alemania, como Francia, como Holanda, como Austria. Pero están capitaneados por Alemania, que de alguna manera lo que no logró por las guerras y con el nazismo, es decir, disciplinar al conjunto de la Unión Europea, lo está logrando ahora en el marco de esta crisis. Pero esta crisis no pega a todos por igual, no está afectando de la misma manera a América Latina, donde todavía la crisis no se ha hecho sentir como podríamos haber supuesto que se iba a hacer sentir dada la virulencia de la crisis. Ni tampoco se está haciendo sentir de esa manera en la China y el sudeste asiático, aunque la economía china va a crecer menos este año, pero tampoco está cayendo de un crecimiento del 9% al 7-7,5%. Lo cual, en una economía del tamaño de la China, que ya es la segunda economía mundial, 1,5 puntos menos de crecimiento puede significar alguna cosa, pero no es sustantivo porque sigue creciendo al 7,5%. Pero lo que sí tiene importancia es que en el trasfondo de esta crisis se ha ido dando un trasvasamiento del centro de la economía mundial. Del modelo anglosajón, Estados Unidos e Inglaterra, se está pasando a la China, al sudeste asiático y también a la India, que viene creciendo a tasas muy importantes en los últimos 7 u 8 años. Pero este trasvasamiento tiene también implicancias políticas, porque la Rusia ha salido del marasmo de la caída de la Unión Soviética y juega también políticamente. Fíjense que en esta moción de censura que acaba de hacer el Fondo Monetario a la Argentina, Brasil, Venezuela, Bolivia se opusieron, y la China y Rusia se opusieron hasta último momento, hasta que al final tuvieron que conceder, pero están jugando en el tablero, en el damero mundial de manera diferente a como lo hacían, digamos, hace 10 años atrás. Esto ha agitado todas las aguas. Hay crisis en las estructuras de poder, hay crisis en el liderazgo internacional, etcétera, etcétera. Pero para lo que América Latina y particularmente a nosotros nos importa, es que este trasvasamiento de la economía mundial ha significado cambios en el mercado mundial en los términos de comercio mundial. Se está atravesando un periodo de lo que se puede decir escasez relativa de materias primas y de productos energéticos, cereales, oleaginosos, biocombustibles, petróleo, productos energéticos de otra naturaleza, y al mismo tiempo hay una superproducción relativa de productos industriales y de insumos. Por lo tanto, los primeros suben rápidamente los precios, aumenta permanentemente la demanda, y los precios de los productos industriales y de los insumos están bajando. Si se mide, acá no nos damos cuenta porque el dólar, el tipo de cambio tiende a subir, pero en la economía mundial esos productos en términos de dólares están bajando, ¿no? Esta situación ha beneficiado ampliamente a todas las economías de la América Latina. Todas han mejorado sus niveles de reserva, todas han crecido en forma importante, todas han mejorado su comercio exterior, todas han recuperado sus déficits públicos, etcétera, 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 ¿no? Argentina particularmente, en este contexto, Argentina tiene un ciclo de expansión económica inédito en su historia. Tradicionalmente los ciclos de la economía en los últimos 20, 30 años
han sido de 5 a 7 años. Este ciclo de expansión ya lleva 9 años y probablemente este año la economía vuelva a crecer un 3%. Por lo tanto, van a ser 10 años que es inédito. Hay que mirar hacia las primeras décadas del siglo pasado, en los años 1907, 8, 10, cuando las grandes inversiones inglesas, para encontrar 3 o 4 años de tasa de crecimiento al 8 al 10% del PBI. Pero después no hay en la historia un ciclo como este, ¿no? Lo que hay que decir que, la administración kirchnerista se benefició ampliamente de 2 medidas que no tomó, que por el contrario, haciendo uso de una gran habilidad política, las criticó profundamente, pero al mismo tiempo se benefició. Una fue el no pago de alrededor de 80 y pico de mil millones de dólares que declaró el no pago de la deuda de Rodríguez A. Ese no pago duró 38 meses, no es poca cosa. No vinieron los marines y el Estado respiró y les permitió hacer toda una política de subsidio. La segunda cuestión, que es lo que hizo Duhalde, fue la macrodevaluación, que pulverizó los salarios, dolarizó los ingresos del Estado, los dejó especificados, por lo tanto el Estado recuperó rápidamente superávit fiscal, con lo cual le permitió hacer políticas de subsidio, políticas activas del Estado. La abrupta irrupción del tipo de cambio, el salto de 1 a 3 o a 4 en ese momento, frenó las importaciones, estimuló las exportaciones, y por otro lado, el capital se benefició de que había una gran capacidad ociosa. Entonces la estructura productiva argentina pudo dar respuesta rápidamente a esa mayor demanda del mercado mundial primero y del mercado local después, sin invertir un peso, con las inversiones que ya había. Y otros 2 elementos más. Hay 2 elementos que forman parte del costo productivo en la Argentina que son importantes. El costo salarial, que en términos comparativos siempre ha sido muy alto con respecto al de otros países de la Argentina. Eso es una conquista histórica del proletariado de la década de los años 40 y 50 del siglo pasado. Y la segunda, la tasa de interés. Como no había crédito, como los bancos estaban cerrados, como recuerdan que la gente en el 2001 apedreaba a los bancos, etcétera, los capitalistas tuvieron que recurrir a traer la plata que habían sacado al 1 a 1. La diferencia es que la traían a 3 o 4 pesos. Entonces habían sacado $3 y traían 1 que le rendía lo mismo que los 3 de antes, y con eso financiaban lo que se llama el capital operativo, lo que necesitaban para poner en funcionamiento la producción. Por lo tanto, 2 elementos del costo eran muy bajos, los salarios no valían nada, ¿no? Hay que acordarse que había un 24% de desocupación y la pobreza había llegado al 54%. Bueno, y esta es la base de este círculo virtuoso. Cierto es que el kirchnerismo tomó una serie de políticas activas. Estimuló los incrementos salariales, estimuló, dio una cantidad de aumentos jubilatorios por decreto, después estimuló la jubilación automática, la actualización automática de las jubilaciones 2 veces por año, lo que significa que hay cierta estabilidad, cierta garantía. Se parte de un piso jubilatorio muy bajo, pero los aumentos de las jubilaciones en estos últimos 8 años siempre superaron a la inflación. Entonces, hay un mayor poder adquisitivo. Bueno, después tomó las medidas que ustedes saben que tomó, nacionalizó las AFJP, aplicó las retenciones, etc. Una cantidad de cuestiones de tipo progresivo que le permitieron administrar la cuestión durante todos estos años en un círculo virtuoso. Pero claro, todo círculo virtuoso llega a un momento en el capitalismo que encuentra ciertas limitaciones. Que esto es lo que Laurita me decía que querían hablar ustedes, los límites estructurales del capitalismo. Lo que estamos viendo en la actualidad, cuando se cumplen 9 años de este ciclo y comienza a haber señales de debilidad en la economía, los resultados del comercio exterior ya no son lo que eran antes, ha regresado lo que era tradicional en otras crisis, que es la restricción externa. Lo que pasa es que en otras épocas la restricción externa venía cuando había déficit del comercio exterior. Acá viene cuando hay superávit, porque hay un superávit de 12.000 millones de dólares en el comercio exterior. Y sin embargo hay restricción externa porque la economía ha sufrido cambios internos, la economía ahí adentro, ¿no? El déficit público, el superávit público dejó de ser, que era el centro de estos años, y ya está, para algunos está equilibrado, para el gobierno, para otros
ya estamos entrando en déficit público, por lo cual se le dificulta al Estado, al gobierno, seguir con toda esta política de subsidios, tiene que comenzar a recortar subsidios, y comienza el peso de algunos problemas estructurales que no resolvió, como por ejemplo la cuestión energética, que la factura de la energía que se está importando es sumamente cara. Esto es lo que lo llevó al gobierno a nacionalizar o a recuperar el 51% de las acciones de YPF para tratar de hacer algo, de resolver esta crisis y bajar por lo menos a la mitad la importación de energía. Eso está por verse. Pero aparecen otros datos como la estructura ferroviaria, que está regebrascada por todos lados. Hay una situación que por producto de la crisis hay muy pocas inversiones internacionales. Este es un gobierno que apuesta a las inversiones extranjeras. Las inversiones extranjeras no vienen, porque además el gobierno actual le pone a las inversiones extranjeras una serie de condicionamientos que no están en Perú, en Chile, en otros lados, no están en Brasil, por lo tanto, además Brasil es un mercado mucho más amplio que la Argentina. Es decir, el capitalismo argentino es un capitalismo chico, o sea, no es un capitalismo atractivo para las grandes corporaciones internacionales, salvo que las prebendas que se le otorgan sean muy fuertes, ¿no? Pero hay alguna otra cuestión que creo que conviene señalar para comprender lo que está pasando. Gracias. Es que hay, con respecto a la década de los 90, tanto en términos políticos como sobre todo en términos económicos, hay continuidades y rupturas que hay que tenerlas en cuenta para la evaluación de la coyuntura. En términos económicos, y que también incide en lo político, es que el bloque de las clases dominantes que se constituyó en la década del 90 hoy es el mismo que los 90. Por varias razones, pero hay una de ellas. No hay otra fracción burguesa que intente disputarle como sí lo hacían los años 50 o 60 y parte de los 70 del siglo pasado. No existe una fracción de la burguesía nacional capaz de disputarle a las grandes corporaciones y al gran capital nacional un lugarcito bajo el sol. Eso no quiere decir que no haya burgueses nacionales. Heller, el banquero guevarista, es un burgués nacional, son capitales. El Banco Cooperativo es un banco de capitales absolutamente nacionales, es el banco nacional privado más grande que hay acá. Por algo Heller fue titular de la Asociación de Bancos de la República Argentina. Bussi, el de la Federación Agraria, también es un burgués nacional. Y así se podría hacer una larga lista de capitalistas nacionales que inciden. Pero estos no tienen la fuerza ni en términos sociológicos, ni en términos sociales, ni en términos políticos, como para disputar la orientación del proceso de acumulación y reproducción de capitales en la Argentina. Es entonces... Claro, históricamente es una lumpenburguesía, una burguesía que vive de otras cosas, pero en otra época peleaba, tenía capacidad para pelear. Acá hubo una gran expropiación interburguesa a partir de los años del golpe militar, que liquidó a miles y miles de pequeñas y medianas empresas, por lo tanto eso quedó debilitado. Las que lograron sobrevivir se convirtieron en grandes empresas, como Aluá, Fortava, todos estos. Entonces, cuando son grandes empresas, o como Techín, que se convirtió en una gran corporación internacional, sus decisiones no las toman en función del mercado local, sino en función del juego en el mercado mundial. Entonces, todos los gobiernos están sometidos a esa situación, por más que quieran ponerle traba, están sometidos. Entonces, este es un gran elemento de continuidad, que el bloque de clase dominante es el mismo que en los 90. Sin embargo, lo que se llama el comando del bloque de dominantes ha cambiado. Hay que darle de comer, me parece. El comando del bloque de clases dominantes ha cambiado. Si en la década del 90 la dirección de las clases dominantes la tenía el capital financiero y las empresas de servicios públicos privatizados, hoy no lo tienen, esto lo han perdido, porque fueron los grandes perdedores de la gran devaluación del 2001. Hoy el comando del capital del bloque de la clase dominante lo tiene el capital productivo, agrario e industrial, y eso es lo que explica la fortaleza de todo este ciclo expansivo de la economía argentina, que está basado más en el capital productivo que en el capital financiero. Lo que no quiere decir que el capital financiero no tenga peso, pero no es lo mismo que era en los 90. Y este es un claro componente de ruptura con el pasado, y en ese componente es donde se apoya el kirchnerismo, ¿no? Todo el intento
el llamado capitalismo de amigos, que negociado con cualquier gobierno burgués los hay, y a veces en gobiernos que no son burgueses también, tiene que ver con el intento del kirchnerismo de formar una fracción de capitales nacionales desde el Estado. De alguna manera a mí me parece que el kirchnerismo quiere reeditar la experiencia de Corea del Sur de los fines de los años 50 y la primera mitad de los 60, donde crearon una burguesía nacional desde el Estado. Pero claro, eran condiciones geopolíticas distintas a los de hoy, porque Estados Unidos apoyó profundamente esa creación de esa burguesía nacional, a tal punto que se montó con capitales americanos una gran empresa de televisores blanco y negro en Corea, solamente, y le entregaron el mercado cautivo de Estados Unidos, para que se creara la burguesía. ¿Por qué? Porque había un condicionamiento geopolítico. Estados Unidos había salido disparado de la guerra de Corea y se le venía encima la guerra de Vietnam. Entonces necesitaba ahí un capitalismo floreciente. Pero esa no es la situación en Argentina. Argentina no juega el papel de Corea del Sur en los años 50, ni tampoco es la perspectiva de tipo desarrollista del capitalismo de aquellos años, ¿no? No es esa perspectiva. Entonces, en esta época que se puede llamar el post-neoliberalismo, de la salida del neoliberalismo, lo que nosotros vemos, y nosotros en el EDI hemos caracterizado como una etapa neodesarrollista. El neodesarrollismo es un determinado modelo económico que nace de las entrañas mismas del neoliberalismo y allí encuentra sus propias limitaciones. Es decir, cuando hablamos de las limitaciones tenemos que distinguir lo que son trabas que con determinados movimientos políticos la burguesía local o el kirchnerismo o el gobierno que fuera los puede superar, como por ejemplo cuando nacionalizó las AFJP, como cuando puso las retenciones, como ahora cuando resuelve reapropiarse de una parte de las acciones de YPF para resolver otro tipo de política, cuando nacionaliza AISA, cuando ha hecho ciertas modificaciones en la política impositiva. Son pequeñas barreras que va resolviendo, pero en la medida que avanza se encuentra con límites más profundos que resolverlos implica afectar seriamente intereses capitalistas profundos. Son límites estructurales que hay que ver si un gobierno de este tipo podría resolverlos o no, con qué decisión política y con qué implicancias, porque no puede hacerlo sin constituir una fuerza social para... Bueno, y esta es la limitación que tiene la mayoría de estos gobiernos, ¿no? Con algunas características con respecto al peronismo de esta etapa que podemos verla, ¿no? Pero, por ejemplo, en una situación como esta, lo que está en el centro de las discusiones, en el centro del momento, es una reforma tributaria profunda. Sin embargo, una reforma tributaria profunda, que no sería más que poner una política impositiva como tiene Estados Unidos, en países como el nuestro es un poco complicado. Es un poco complicado para hacer. Afecta a intereses muy fuertes y tienen que tener un Estado muy fuerte, apoyado en una base social muy fuerte, etcétera, etcétera. El kirchnerismo para esto se encuentra con algunas dificultades, porque el kirchnerismo ha tomado distancia del movimiento obrero organizado. Ha tomado distancia y está tratando de crear un sujeto social distinto. En esto se apoya en muchas de estas ideas que han surgido a partir del 2001 y que no son solo ideas locales, sino del sujeto plural, que la clase obrera es un sujeto, es uno más entre una cantidad de sujetos. Personalmente, desde el punto de vista de una posición anticapitalista, no comparto esa posición. Yo creo que el sujeto central sigue siendo, y más aún en la Argentina, el proletariado, por razones que ahora podemos ver. Lo cual no implica no tener propuestas, cabida, formas de organización para el resto de los sujetos que se han ido creando y han ido reapareciendo con distintas vertientes en este periodo, ¿no? Pero fíjense en ustedes que en este ciclo que comienza antes del kirchnerismo, en el 2002 hasta el 2011, digamos el 2012 la economía aflojó un poco, pero la economía argentina creció más del 80%. Y el sector industrial creció más del promedio. Esto lo que significó que hoy hay 11 millones de asalariados en Argentina. No hay otra fuerza social como el proletariado en la Argentina. Hay 11 millones de asalariados, de los cuales 8 millones están en blanco. 8 millones están en blanco, ¿no? Es decir, toda la estructura, cuando el kirchnerismo apoya y estimula que vuelvan los convenios colectivos y estimula las paritarias durante todos los primeros años, sabía lo que hacía.
sabía lo que hacía, ¿no? Este gobierno es más inteligente de lo que uno cree en las cosas que hace. Sabía lo que hacía. Ahora hay un cambio porque se apoya en el nuevo teórico, es un filósofo argentino radicado de hace 30 años o más en Inglaterra, que se llama Laclau, que está con esta nueva teoría de que habla del posperonismo, donde la clase obrera ya no es el sujeto o lo que se decía antes, la columna vertebral del peronismo, ¿no? Entonces ha introducido toda esta serie de variantes que uno los ve. Si uno quiere comparar el acto de Vélez del año pasado, creo que fue, ¿no?, de la presidenta en Vélez, expresaba eso. Digamos que fue un primer acto peronista en la historia sin obreros, por lo menos sin obreros organizados como tales, porque trabajadores habría muchos. Y si uno ve, más allá de la crítica que uno quiera, la plaza de Moyano de aquel entonces es la antítesis de la cancha de Vélez, ¿no? Lo que se está jugando son ese dos tipos de cuestiones, donde aparece la idea de un liderazgo que no necesita de organizaciones intermedias, sino que tiene diálogo directo con las masas. Por eso el tema de las cadenas televisivas. Se supone que le habla a millones de personas, ¿no? No se sabe si millones de personas lo ven, pero la idea es esa. La idea es esa. Del otro lado, lo que expresa la juventud sindical y todo esto es una cuestión de una organización nacional, popular, de desarrollo del mercado interno, no es anticapitalista, pero basado en la estructura sindical tradicional, ¿no? Y donde lo que tiene es que eso permite una interlocución distinta y una forma de intervención política distinta que la otra perspectiva. Estas dos perspectivas están en juego de alguna manera en este momento, ¿no? Pero esto está trayendo también complejidades en el plano de la situación política. La crisis mundial tiende a ese tipo de cosas. Grecia es por ahora el único lugar donde la crisis capitalista es más profunda, pero donde comienza a aparecer con fuerza una fuerza política de características anticapitalistas que tiene posibilidad de disputar el poder político, el poder del gobierno, lo cual no quiere decir el poder real de las sociedades capitalistas, ¿no? Pero el poder político es el poder político, ¿no? Es lo único. La contrapartida de esto es que en toda Europa y particularmente en Grecia están reorganizándose la derecha. La sociedad se vuelve mucho más clasista y en Grecia está apareciendo, a diferencia de en Europa, donde hay una derecha más populista, o Macri, que es una derecha populista, en Grecia está apareciendo una derecha directamente fascista, ¿no? Directamente fascista, que asesina gente en las calles, acuchilla gente en las calles, ¿no? Lo que habla del ascenso de la izquierda, justamente los sectores de la socialdemocracia, me decían hace poco que estuvieron acá los dirigentes de Syriza, nos decían que el argumento de la socialdemocracia en Grecia es que la derecha fascista está creciendo porque está creciendo la izquierda. Por lo tanto, llaman a votar al centro, ¿no? Llaman a votar al centro. Argumentos de todo tipo. Bueno, de alguna manera, estas nuevas situaciones en el mundo, la revolución democrático-popular en los países árabes, que también es producto de esta crisis, la situación y el cambio que están sufriendo los indignados en España, que están empezando a saltar también a la política, es decir, la ilusión desde lo social se puede llegar a resolver la situación, está comenzando a agotarse, y en distintos países, y también en Argentina, los movimientos están comenzando a ver que el problema político hay que comenzar a disputar en términos políticos. Que en términos políticos no es solo el problema electoral, es también disputar políticas públicas. No es solo el reivindicacionismo salarial, no es solo reivindicar las necesidades de los barrios, las necesidades inmediatas, sino disputar grandes políticas públicas a nivel del Estado Nacional. Y esto abre en todo el mundo y también en la Argentina un nuevo debate de discusión. En ese sentido, me parece que iniciamos el año en una forma mucho más esperanzadora. Se están abriendo situaciones para el debate, para la forma de intervención, que es difícil saber cómo puede llegar a evolucionar esto. Pero no es la misma situación que hasta hace un tiempo atrás, donde era difícil salir del corporativismo, del reivindicacionismo, de este tipo de cosas. Hoy se está abriendo una posibilidad distinta. Se está abriendo la posibilidad de una intervención, pero a través de disputar políticas del Estado,
No solo hay que decir hay que arreglar el Sarmiento para que no haya más accidentes en el Sarmiento, sino que ese arreglo del Sarmiento tiene que estar en el marco de una política de transporte nacional donde hay que discutir cuál es el contenido de esa política de transporte y a quién va a servir esa política de transporte. No solo hay que decir hay que recuperar el problema de YPF, hay que tener un plan energético nacional, hay que disputar con el Estado y con el gobierno que esté cuál es la política energética y a quién va a beneficiar esa política energética, y como eso podríamos avanzar. Hay que hacer una reforma tributaria profunda. Para esa reforma tributaria profunda, ¿en qué sentido va a estar orientado? ¿No? Uno sabe que, dime quién es el que paga la reforma y te voy a decir para qué lado marcha el gobierno y el modelo económico que está, ¿no? Entonces, se abren posibilidades de hacer todo este tipo de discusiones, con lo cual, para muchos de nosotros, para todos los movimientos y las organizaciones políticas, implica un esfuerzo adicional. No solo hay que comenzar a articular lo que están haciendo ya de la problemática diaria, cotidiana, sino que hay que ver hay que empezar a conocer alguna instancia superior. No se trata de putear a Macri porque suspende la línea A, sino decir, bueno, ¿qué hay que hacer con los subtes en la ciudad de Buenos Aires? Digamos, hay que empezar a tener propuestas que son mucho más amplias, mucho más abarcadoras. Pero este tipo de propuestas, para ya ir terminando, no pueden quedarse solo en resolver estos problemas con una dimensión nacional, ¿no es cierto? Hay que ver cómo juega la cuestión nacional en todo esto, cómo juega la presión imperialista, cómo juegan los grandes grupos económicos, pero además hay que tener una propuesta superadora para no quedar prisionero del kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es el peronismo posible de esta etapa, como el menemismo lo fue de la etapa anterior, ¿no? Pero el peronismo tiene la capacidad de albergar en sí mismo todas las tendencias de la sociedad, ¿no? Entonces, según como uno plantee estos problemas, el kirchnerismo puede llegar a reciclarlos internamente o uno los puede superar en una perspectiva anticapitalista. Lo que no hay que perder es el norte, a mi juicio, de la perspectiva anticapitalista, de ir superando este sistema de dominación, de explotación, de sujeción, etcétera, etcétera. Pero al mismo tiempo, ¿cómo lo articulamos esto? En una época, en la época de auge del neoliberalismo, se decía pensar globalmente y actuar localmente. Con lo cual te encerraba cada uno en su cosa. Vos pensabas toda la dinámica mundial, pero vos resolvías los problemas de Volclán, el otro resolvía los problemas de allá, y nada se juntaba. Que es lo que hemos visto durante muchos años, ¿no? Hoy esto se está rompiendo, hay que ver, hay que resolver los problemas de Bonplan, los problemas allá, pero hay que articularlo en un programa general que avance sobre el Estado. No está en juego el problema del poder, aunque el problema del poder hay que tenerlo siempre. No hay ninguna organización de izquierda, no hay ninguna organización anticapitalista que pueda construirse, desde mi perspectiva, si no tiene presente el problema del poder. Pero lo que hay que tener presente también es que hoy no está planteado el problema del poder. Hay que tenerlo presente porque depende cómo uno caracteriza el poder, uno va articulando. Para tener una estrategia de poder tiene que conocer la sociedad, tiene que conocer las clases y sus fracciones, tiene que saber cuáles son las clases y fracciones enemigas, las clases y fracciones amigas con los cuales se puede hacer una alianza de cierta permanencia, y cuáles son las clases y fracciones que hay que neutralizar y con los cuales puede haber alianzas momentáneas que dure una elección o no, o que dure una pelea y suficiente. Pero hay que conocer, o sea, tener una idea del poder te permite organizar toda la tarea, aunque el poder no esté. Entonces, desde este punto de vista, creo que hay que reformular lo que yo llamo un programa de reformas no reformistas. Es un periodo de reformas, pero no de reformas que se queden en la reforma, porque ahí es el histórico reformismo, sino de reformas que para continuarse en el tiempo requieran de nuevas reformas en una dinámica permanente, lo que implica tener alguna idea de un programa transicional. Pero no se trata de un programa transicional hacia el poder, porque no está planteado hoy el poder, pero es un programa transicional que dé respuesta a las necesidades de las masas, que dé respuesta a los problemas nacionales frente al imperialismo, pero que sobre todo ayude a cambiar la relación de fuerzas sociales, que es lo que necesitamos para poder pegar un salto cualitativo. Ahora, creo que en estas nuevas condiciones que hay en el mundo producto de la crisis mundial y ciertos movimientos políticos que se están viendo acá, en los sectores populares organizados,
creo que están las posibilidades de dejar atrás este presente de fragmentación, de dispersión, de una izquierda que está en una suerte de juego de espejos que solo se supera a sí misma, para enfrentar un futuro esperanzado con los trabajadores, con las organizaciones sociales y políticas como auténticos sujetos del cambio social al que todos aspiramos y que más tarde o más temprano alguna vez habrá de serlo. Bueno, espero que esto les sirva. Muchas gracias.